Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast Mantra, nuestro espacio de conversación, de desarrollo consciente. ¿Cómo estás, don José? Bien, Ceci, bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo llegas? Muy bien, estamos aquí ya terminando el año, el último trimestre. Así es, pues se ha pasado volando desde que invertimos con el podcast, ¿cierto? Así es. Oye, tenemos hoy día una tremenda invitada. Traje aquí mi torpeo porque Sí, por favor. hay harto currículum acá y voy a dejar que ella se presente un poquito más, pero en el fondo les puedo comentar que Verónica Bau es maestra certificada de TRE desde el año 2008, autora de un libro, Mi experiencia transformadora con terapias de respuesta espiritual, y maestra certificada también de reestructuración espiritual y, no sé, a lo mejor ha cambiado, digamos, pero una de las primeras maestras autorizadas para enseñar MDS multidimensional en español. Hay harto más que decir, yo hice aquí un pequeño resumen, pero en el fondo, bienvenida Verónica, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme, de verdad que es un gusto poder compartir, sobre todo poder entregar información de una forma amena, pero también que la gente puede estar esperando. Así es que gracias por este espacio. Verónica, cuéntame, ¿cómo llegaste a esto? Para después entrar a que nos explique un poquito más qué es lo que significa esta terapia. Bueno, yo creo que podría como remontarme un poco hacia la infancia o una edad muy temprana donde yo siempre sentí como que me faltaba algo, yo sentía como una especie de vacío y que se podía incluso reflejar en la parte como de la... cuando busqué como qué estudiar, en la etapa donde había que elegir la carrera universitaria y todo eso, como que fui haciendo las cosas un poco porque había que hacerlas, pero yo sentía que había algo más que yo no estaba pudiendo ver o alcanzar. Y en ese tiempo veía gente que hablaba de cosas espirituales, pero yo no entendía o no sabía cómo por dónde empezar, veía que era algo muy amplio y tenía como miedo de encontrar cosas que a lo mejor no iban a ser como buenas o agradables para mí. Entonces estaba como un poco, digamos, mirando desde afuera. Estudié diseño de interiores y me dediqué a trabajar en el ámbito de arquitectura y diseño de interiores por un tiempo. Y en un momento que fue un momento importante, digamos, de cambios en mi vida, donde me casé y tuve a mi primer hijo, un día una amiga de la infancia, me menciona una cosa llamada terapia de respuesta espiritual. Pero ella me dio muy poca información. Ella básicamente me habló de una terapia que podía usarse para ver o conocer tus propias vidas pasadas. Interesante. Entonces a mí algo me hizo clic. Fue como una sensación interna de esto era lo que yo estaba buscando o es parte por lo cual yo sentía ese vacío, lo que me faltaba. Entonces yo inmediatamente le pregunté, bueno, ¿dónde está eso, ¿no? Y ella me dio un teléfono y estoy hablando del año 98 y entonces yo pedí una consulta. Y llegué, una persona me atendió, me explicó de qué se trataba y me dio confianza a lo que ella me explicó. Me habló de Robert Dessler, que es el creador de la terapia de respuesta espiritual, y me habló también de cosas muy novedosas para mí, como que ella iba a usar un péndulo, iba a hacer una conexión con sus guías espirituales o con su yo superior para hacer una lectura. Y aunque todo era muy nuevo, me hacía sentido, me sentía cómoda. Y ahí empecé, ella me hizo esa lectura y me dijo que yo traía dentro de mis facultades, digamos, o de mis dones o talentos para esta vida, traía la posibilidad de desarrollar un camino espiritual y que lo tomara en cuenta, que pensara en ello. Pero claro, la verdad es que me tomó como un poco por sorpresa esa información y además yo estaba en esa etapa de criar un niño pequeño, qué sé yo. Entonces me quedó guardado, pero en ese momento estaba con otras prioridades. Y después de pasar un tiempo, yo estaba viviendo en Venezuela en ese momento y nos íbamos de allá. Y fue como un llamado interno que me dijo, antes de irte, aprende eso.
¿sí? Entonces la llamé de nuevo a esta misma persona y le dije que si, cómo podía aprender. Ella me dijo, yo enseño. Y entonces tomé mi primera clase. Perfecto. Entonces cuando me fui, digamos, me mudé de país, ya iba con la información y de ahí vino todo un proceso donde pude conocer la información ya directamente de Robert Dessler, viajar a conocerlo a él y a tomar clases con él. Tengo la fortuna de haberlo conocido en vida, siendo ya un hombre mayor, pero estaba en muy buenas condiciones y nos daba muchas clases y era muy activo. Esto en Estados Unidos, ¿viajaste? Claro, viajé a Estados Unidos y a California. Él estaba ubicado en el área de Seattle, pero él iba a California a dictar clases a la comunidad de habla hispana. Entonces traducían las clases y yo empecé a formar parte de eso. Y bueno, y así llegué a mi práctica y después la vida me fue llevando a entender que esto era lo que yo había venido a hacer. Me parece maravilloso tu viaje hacia ese encuentro con la terapeuta que había en ti o con la mujer de camino espiritual que hay en ti. Pero yo no conozco nada del TRE y me gustaría que me explicaras a mí y, ¿no es cierto?, a las personas que están detrás de pantalla, ¿de qué se trata? Uh-huh. Claro, mira, esta es una terapia desarrollada por esta persona que mencioné, llamado Robert Dessler, donde él en algún momento establece un proceso de conexión con su yo superior. Nosotros hablamos del yo superior como una fuente, digamos, de conocimiento supraconsciente. Desde la mirada de la terapia, es un grupo de seres o comités espirituales que nos asisten, que cada persona tiene, aunque no sepamos que lo tenemos. Uh-huh. Entonces, Robert Dessler llega a esta información y llega también, por otro lado, a una información de que existen ciertas programaciones subconscientes que de alguna manera nos ayudan o nos generan el crear situaciones o retos en la vida. Entonces él en algún momento conjuga esas dos informaciones y por supuesto él es una persona que viene con esta tarea y que viene con unos dones espirituales importantes. Entonces él desarrolla un proceso que se llama canalización. Uh-huh. Y a través de canalización su yo superior le muestra que más allá de los programas que él conocía, que tenían una mirada un poco psicológica, podríamos decir, hay más programas. Y hay programas que vienen de otro nivel, que no es el nivel del consciente o subconsciente, sino que vienen de ese nivel del alma y que obedecen a la idea de la reencarnación y de que hay muchas vidas donde uno va acumulando experiencia, pero no solo acumulamos experiencias, sino también programas discordantes. Uh-huh. Es decir, cada vez que una experiencia se vive guardando alguna energía o emoción discordante al respecto, y esa energía no se resuelve, no se transforma, nosotros podemos guardar eso en los archivos del alma, que es como el gran libro de la vida que cada uno tiene, y arrastrarlo a una siguiente encarnación. Entonces es una técnica que se basa en la idea de la reencarnación y se basa en la idea de este camino espiritual que uno va recorriendo, pero que también nos ha dejado con ciertas cargas energéticas que también se podrían conocer como el karma. Y la buena noticia que trae esto es que esa energía discordante o programación discordante se puede limpiar en el nivel espiritual, en el nivel del alma, y se puede transformar en positivo para lograr cambios importantes, como empezar por reconocer nuestra naturaleza espiritual y tener una vida más, beneficiosa, ¿no? Una vida como más enfocada en todo lo positivo. Entonces ese es el concepto. Entiendo. Ahora, nosotros tuvimos hace un tiempo atrás una persona que hacía lectura de registros akáshicos, es decir, leía estas memorias del alma. Esto va un paso más allá, al parecer. Yo diría que, claro, tienen ciertas cosas en común estas dos técnicas. En registros akáshicos lo que yo sé es que uno accede a esa información y la trae al consciente para tratar de darle sentido a su experiencia. Y acá nosotros, digamos que si bien hacemos una lectura que podría ser similar,
lo que hacemos es enfocarnos, digamos, la ATR es como un buscador de programas discordantes. Yo tengo acá una serie de gráficos, por ejemplo, y en los gráficos la mayoría de las palabras que hay son programas negativos o discordantes, porque en eso se basa la terapia. No significa que todas las experiencias sean negativas, pero sí esta técnica permite como encontrar la carga negativa que ha podido quedar de las experiencias. Por lo que veo se usa péndulo, ¿cierto? Por lo veo claro. Ahí, esa es la forma y como se usa un práctica. péndulo, exactamente. Digamos, esto es un entrenamiento que nosotros recibimos al momento de aprender la terapia, y el péndulo fue la herramienta que Robert Dessler encontró para su comunicación, o cómo él empezó. Pero luego que tú desarrollas el uso del péndulo, también puedes recibir información intuitivamente. Lo bueno es que siempre la puedes confirmar, porque el péndulo te ayuda a recibir respuestas. Nosotros hablamos de una respuesta ideomotora o respuesta muscular inconsciente. Entonces se puede ir confirmando la información. Y a través del péndulo se va haciendo la lectura de los programas. Entonces tiene una metodología, unos pasos, y en realidad es algo que cualquier persona podría aprender. Qué interesante eso que dijiste. Yo hace poco estoy leyendo todavía, ¿no? Hay un libro de David Hawking que él habla de mapas de la conciencia. Algo nos contaste antes de empezar el podcast que tiene que ver con algo que desarrolló Robert Dessler, ¿cierto? Con mapas de la conciencia, o no sé si lo entendí bien, digamos, como, al menos en un gráfico parece que tú dijiste que había como... Claro, hablé de niveles de conciencia. Eso. Y en el fondo lo que me llamaba la atención, que lo acabas de comentar un poquito, tiene que ver con esa sabiduría del cuerpo. Aquí David lo que decía en el fondo era que el cuerpo sabe antes, y él, bueno, toma un tema, digamos, que ocupan en kinesiología, en el fondo, para poder confirmar. El cuerpo confirma con fortalecimiento o debilitamiento aquello que vibra más alto o aquello que es falso versus aquello que es verdadero. Entonces, me hace mucho sentido lo que tú estás diciendo, cómo el cuerpo de alguna manera también te muestra ex ante, aunque no tengas la información consciente, qué es aquello que es que apoya la vida, como en palabras un poco de David Hawking, lo que apoya, o engrandece la vida versus la fuerza, así se llama el libro, digamos, poder frente a la fuerza. Sí, maravilloso libro además. Sí, maravilloso, o sea, yo todavía no lo termino, digamos, pero estoy asombrado con todo lo que tiene que ver con... Claro, él habla del nivel de la vibración. Así es. Hawking se refiere al nivel vibratorio y lo, digamos, de alguna manera lo traduce en una gama de emociones. Así es, una escala de conciencia. Nosotros acá hablamos de nivel evolutivo. Los Perfecto. Niveles de conciencia que se marcan en los gráficos de TRE hablan más del nivel evolutivo del alma, pero yo creo que al final tiene su punto de encuentro, ¿no? Tiene un mismo sentido. Y si vamos a por ejemplo, que yo tuviera un registro que me hablara de carencias económicas, dado por así decirlo, quizás porque viví mucho tiempo en templos, o quizás que en alguna vida pasada me dijeron que el dinero era sucio o algo así. Esta metodología lo que hace es mostrarme la raíz de ese conflicto, sí, pero también me ayuda a resolverlo, no solo porque con los registros acá o con lectura de registro, memorias, etcétera, vemos la raíz, pero nos quedamos con eso. Claro. Acá, ¿y cómo funciona en la práctica una terapia contigo? Claro, exactamente. Digamos que se puede enfocar en cualquier tema. Uh-huh. El tema justamente de la abundancia, la prosperidad, las relaciones, la salud, son en general los temas más recurrentes, ¿verdad? Que a todos nos pueden preocupar. Entonces nosotros hacemos primero un pequeño proceso de preparación para trabajar, que significa, que es algo que además yo le aprecio mucho a Robert Dessler de haber creado. Él fue muy minucioso en la creación de esta preparación, que además fue algo que le tomó mucho tiempo desarrollar, porque se fue haciendo consciente a medida que practicaba que efectivamente en algunas instancias puede haber bloqueos. Un bloqueo para la comunicación, para que sea transparente y clara con nuestro guía espiritual, es el ego. Uh-huh. ¿Ya? Entonces hay que aprender a neutralizarse. Cuando uno aprende esto, hay muchas pruebas como del ego, en el sentido de que hay momentos donde uno siente que pierde la neutralidad y puede aprender a reconocer eso, y finalmente es como ensayo y error, y se va mejorando. Pero también hay otras interferencias, como por ejemplo seres con los que uno tiene cosas sin resolver de otras vidas.
energías que pueden estar afectándonos de esas otras existencias, y también lo que se conocen como desencarnados o entidades, ¿okay? Que ese es todo un tema que podemos, ahora, yo creo que ahora vale la pena tocarlo muy por encima porque eso abre una tremenda conversación. Entonces, eso sería un tipo de bloqueo o interferencia. Nosotros entendemos que esos desencarnados o entidades generalmente no son seres malignos ni nada de eso, hemos aprendido a verlos con mucha compasión, simplemente son seres que se perdieron en su camino de desarrollo espiritual, están perdidos y confundidos y a veces piden ayuda, y por eso se podrían presentar en una situación, en una sesión. Entonces, esta preparación para trabajar lo que hace es que si ellos llegaran a presentarse cosas como esta, las limpia y las remueve del campo de la sesión y genera un espacio seguro para la sanación, para que haya una transformación allí sin ninguna interferencia. Entonces, luego de hacer eso, que es algo que con práctica nos toma unos pocos minutos, uno usa un gráfico que es como la base, como el índice, digamos, y pregunta por el tema puntual. Entonces, por ejemplo, puedes preguntar cuál es la raíz o cuáles son los programas que le están causando el bloqueo económico, financiero, de prosperidad a esta persona. Ok, y eso lo preguntas con el péndulo. Claro. ¿Y quién responde? Ok, responde tu yo superior. Ok. Claro, entonces ahí es donde es parte de la preparación para trabajar, es que nosotros hagamos esa conexión consciente y que no haya ninguna interferencia en esas respuestas, porque de ese nivel es que va a venir la información. Entonces, cuando hay por ejemplo, si yo te estuviera haciendo a ti la terapia, tú tienes un yo superior que se va a comunicar con el mío. Sí. Entonces yo soy el facilitador, tu yo superior le va a dar la información al mío y el mío me la va a transmitir a mí. Entonces, en el fondo, yo estoy haciendo una lectura para ti, pero digamos que yo soy el facilitador en el nivel terrenal, por puente, decirlo. El por así puente, decirlo. exactamente. Una vez que el programa se encuentra, y a veces esto requiere investigar alguna vida pasada o alguna otra vida, porque acá no solo hablamos de vidas pasadas, sino hablamos de vidas en universos paralelos, vidas paralelas, vidas futuras, distintos escenarios, vidas en otras dimensiones, y la vida presente también puede ser parte del tema. Se investiga y llega un momento en donde ya los guías te dicen que ya hay suficiente información para limpiar esa programación. Entonces, nosotros usamos un movimiento que es como el giro, pedimos limpia en el programa, y este movimiento es parte como de lo que tenemos como cierta simbología programada, que significa que el programa se limpió, y el sí, que es este movimiento, indica que se completó la limpieza. Entonces, esa es la señal y podemos pasar a buscar si hay otro programa. ¿Qué sucede en ese momento? En tu archivo del alma, toda la información discordante que se había quedado unida a la información relacionada con abundancia, prosperidad, mérito, qué sé yo, todo lo que podría estar ahí involucrado, se limpió y se transformó en energía positiva. Es una transformación de energía. No se pierde la experiencia, ni se pierde el aprendizaje. El aprendizaje, por supuesto, exacto. Esa era la otra palabra que estaba pensando en buscar. Ni la experiencia ni el aprendizaje, porque eso es intrínseco al alma y a la experiencia misma. Pero sí se saca la carga negativa que tenía la experiencia. Entonces, bien, como tú bien decías, si en una vida pasada fui monje o sacerdotisa o sacerdote o qué sé yo, y hice votos de pobreza, por ejemplo, esa energía va a estar influyendo. Entonces hay que limpiar la energía de los votos. O las vidas religiosas suelen ser un gran tema para el tema de prosperidad y abundancia. A veces también hay temas de baja autoestima, de dificultades para conectar con esa energía creativa y abundante que la persona tiene por naturaleza propia. Claro, el mal uso, el abuso de poder y todo eso queda en esa memoria que, como bien tú dices, la memoria del alma, sea del plano que sean vidas pasadas, sean, no sé, en distintos planos de conciencia y de vivencia, toda experiencia queda una memoria del hecho, ¿no es cierto? Sí. Pero hay una memoria energética de todos los pensamientos, emociones, etcétera, que sucedieron por ese hecho. Y eso queda unido. Entonces,
el tema, por poner un ejemplo quizás en una vida, algo mucho más cotidiano, o sea, a mí en mi infancia me muerde un perro y a mí me asusta, me angustia, etcétera. Yo cuando siento un ladrido de perro en mi adultez, la memoria perro viene con esa carga de miedo, dolor, angustia, etcétera. Y a través de los maestros que nos asisten, a través del movimiento de la energía que mueve el péndulo, esa energía que perdió su armonía, que se contaminó, ¿no es cierto?, quedaría limpia y se restauraría a la energía que yo llamo de poder, sabiduría y amor natural, ¿no es cierto? Por supuesto. Y se abrirían esas puertas. Sí, me parece que ese ejemplo quisiera llevarlo y complementarlo, que imaginemos qué es lo que pasaría si tienes esa experiencia, te muerde el perro, vives esa vida con miedo a los perros, y hay una serie de emociones ahí asociadas, como el desvalimiento, el miedo, el terror, qué sé yo, y en algún momento esa vida finaliza. Lo que sucede ahí es que toda esa información que en ese momento está solo en el nivel consciente y subconsciente, se descarga al archivo akáshico o al archivo del alma como un programa, que puede ser programa de miedo, programa de pánico, de terror, démosle cualquier nombre, dependiendo de la energía que haya sido la más importante. Entonces, descargas eso en el archivo, el alma se va con esa experiencia, digámoslo de esa forma, pero con una carga negativa en esa experiencia, y puede elegir llevarlo a la siguiente encarnación para volverlo a trabajar, porque siempre que una experiencia quedó con esa carga negativa, implica que ahí faltó el ejercicio del perdón, la energía que hace que podamos transformar esa energía discordante acumulada que en el fondo va a generar un programa a una energía positiva en ese proceso de transformación, es el perdón. Hay que perdonar la experiencia. ¿A qué te refieres con perdonar la experiencia? Eso no lo había escuchado, ¿no? Ok, generalmente se refiere a un perdón que sucede en el nivel espiritual, porque recordemos que cuando estamos haciendo esta terapia, nosotros puede que estemos haciendo conciencia de la información, porque el terapeuta te va a ir diciendo, mira, en esta vida fuiste tal personaje y te pasó esto o aquello, pero más allá de que lo traes al consciente y lo entiendes y le das sentido, en el nivel espiritual tu alma está revisando la experiencia también y se está produciendo un perdón en el nivel espiritual. Es decir, porque siempre que nosotros acumulamos energía discordante con algo, y este es uno de los principios de la TRE, Robert Dessler nos explicaba que se genera un juicio. Tú juzgas la experiencia, la juzgas como negativa. Nos cuesta neutralizarnos ante la experiencia, no estamos neutrales. Lo que logra el proceso de transformación es volvernos a neutralizar. Ok, entonces entiendo que, volviendo al ejemplo de la mordida del perro, no solo queda el miedo, el dolor, sino también el juicio que yo hago, que esa experiencia fue una mala experiencia, todo lo que yo estoy juzgando de la conciencia divina del por qué me pasó, esto no me debería haber pasado, etcétera, etcétera. Entonces más encima tenemos más carga todavía. Entonces hay una limpieza de las emociones y creencias que yo, y más encima de los juicios. Así es. Qué interesante, porque hay un curso que yo hago que se refiere, y te lo cuento, que nosotros, todos los seres humanos, hemos cometido errores en nuestra vida, en nuestras vidas pasadas. Hemos sido víctimas y victimarios, abusados y abusadores, etcétera, etcétera. Y hay una condición que genera varias experiencias dolorosas en nuestra experiencia vital presente, que tiene que ver con una sola cosa, que es el juicio que nos hicimos por los actos que habíamos hecho. La sensación de culpa. El curso se llama sensación de maldad, que genera una sensación de que soy... Claro, hay culpa, hay castigo, hay no merecimiento, y hay una sensación de que yo soy una mala persona. Y para poder activar esa memoria surgen experiencias muy difíciles en la vida que vuelven a abrir. Ahora tenemos esta metodología, así que podemos hacerlo más fácil y más rápido, pero vuelven a abrir ciertos espacios de juicio. Y el juicio, y aquí estoy
tremendamente de acuerdo contigo y creo que es algo que es muy importante que hagamos conciencia. El juicio es tremendamente negativo, tanto el juicio que nos hacemos a nosotros o a la vida, porque estamos juzgando la conciencia. Así es. Y eso genera patrones tremendamente de bloqueos, de creencias limitadoras, etc. Entonces, vuelvo a lo que estábamos conversando, tú me hablas de perdonar ese juicio. Claro, en última instancia el juicio siempre es con nosotros mismos, al final, en cualquier experiencia. Qué increíble eso que hablan del juicio, porque finalmente, a ver, no podríamos estar en este plano sin hacer juicio. Finalmente el juicio es una interpretación de un hecho neutro, ¿cierto? Entonces, claro, a lo mejor los que nos están escuchando dirán, bueno, ¿cómo podría ser un juicio positivo de algo que me generó un daño o que yo, ¿cierto? Tanto, claro. Entonces es como cambiar esa forma de ver la realidad. En coaching se habla del observador que tiene una mirada específica de la vida y cada uno somos un observador diferente. Y precisamente algunas de las cosas que se tratan ahí tiene que ver con cambiar el observador, por lo tanto cambio la mirada y cambio los juicios que hago, pero no espero no tener un juicio, porque muchas veces el juicio será una connotación negativa y no es así. Un juicio es una interpretación específica de un hecho neutro que puede ir por un lado o para el otro. Sí. Entonces es como cambiar también eso, porque mientras tengamos un ego vamos a tener juicio, vamos a tener una interpretación de la realidad que difícilmente va a ser neutra. Podemos apostar o querer llegar a eso con un mayor nivel de conciencia, pero mientras estemos aquí encarnados es bien difícil que no tengamos un juicio respecto de todo lo que pasa. Sí, yo creo que lo complicado de los juicios, José, es que les damos una connotación de verdad. Claro. Yo creo que ese es lo complicado del juicio, porque yo puedo tener un juicio, sí, a mí me gusta más, me gusta menos, doy una opinión dentro de mi regla de lo bueno y lo malo, por así decirlo, pongo esta experiencia. Pero cuando al juicio le doy esa connotación de que es la realidad, es donde queda encapsulada ese es el esa gran energía. problema, que mezclamos la explicación con el fenómeno. Claro. No somos capaces de separarlo. Y ese es un poco los trabajos que hacemos nosotros ayudando a las personas con este tipo de... Con temas de coaching, claro. En el fondo, separar el hecho neutro de la explicación que le doy. Claro, y tú dijiste una cosa que es súper importante. Nosotros también hablamos de que el evento en sí es neutral. Somos nosotros quien le da la connotación, exacto, positiva o negativa. Y es ahí donde se produce la posibilidad de un programa. Un ejemplo, cuando yo doy clases de terapia de respuesta espiritual, de las primeras cosas que hacemos es enseñarle a los alumnos, obviamente, a recibir respuestas con su péndulo, pero además se le da una lista de las personas más importantes que uno puede tener en la vida: el papá, la mamá, la pareja, las exparejas, los hijos, Dios, uno mismo, qué sé yo. Y uno les enseña a medir la energía que tiene acumulada con eso. Entonces medimos dos estándares, la positiva y la negativa, porque bueno, esa fue la forma como Robert Dessler desarrolló el método y es bien interesante, y lo que buscamos es que sea 100 positivo y 0 negativo. Entonces ellos encuentran cualquier otra cosa, aunque queramos mucho a la mamá, tenemos a veces cosas que resolver con la mamá, porque además tenemos vidas pasadas en común, o con el papá, o con la pareja, etc. Entonces ellos limpian sus programas y llevan la energía al balance, 100 positivo, 0 negativo, pero ahí yo les digo, si tú mañana vuelves a criticar a tu pareja, o vuelves a juzgarte a ti mismo si te limpiaste programas contigo mismo, o con la vida, vuelve a medir la energía y vas a ver que se vuelve a desbalancear. Claro, un equilibrio dinámico, ¿no? Claro, es dinámico, porque estamos eligiendo dónde poner nuestra energía y cómo usarla día a día. Entonces, y tiene que ver con esa idea tuya del juicio que se hace a un evento neutro. Yo puedo equilibrarme hoy, pero si yo mañana me vuelvo a enojar, me vuelvo a poner a criticar a alguien o a generar juicio, voy a encontrar que si lo mido, mi energía otra vez se desbalanceó. Lo bueno es que puedo volver a limpiarme en el programa y a usar la herramienta para neutralizarme. Y ojalá tome conciencia para no volver a caer de nuevo en lo mismo. Claro, y es que ese es el ejercicio constante, te hace darte cuenta que el juicio te lleva a eso, que te lleva a acumular energía, y a veces es inevitable porque somos seres humanos, pero al menos ya somos conscientes. Sé que estoy muy enojado, que en este momento estoy haciendo un juicio, tengo un sentimiento que me acompaña y le quiero dar espacio a eso también porque soy un ser humano, estoy en la experiencia humana, pero luego sé
que voy a tener que trabajar en esto y en transformarlo, porque ¿para qué me voy a quedar con este enojo? ¿Para qué me voy a quedar con esta interpretación? Entonces de eso se trata. Entonces te va generando evolución. Perfecto. Y tengo una consulta. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo voy con un tema que necesito resolver? Y aquí lo mezclo con varias cosas, porque en teoría se supone que vinimos a aprender a través de la experiencia, ¿cierto? De ciertas emociones, etcétera. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, ya típico, sigamos con el tema de la abundancia que partimos inicialmente? Si a lo mejor yo tengo, y aquí mezclo un poco de astrología, de ciertos tiempos y ciertos procesos que tenemos que vivir, digamos, para poder aprender de la experiencia. Todos vamos a querer ser casi, voy a inventar, millonarios al tiro casi, ¿cierto? Entonces resulta que yo tengo que vivir un proceso de aquí a 10 años más donde la cosa no va a ser tan simple, porque es parte de lo que mi alma decidió vivir en esta encarnación. Y voy contigo y digo, quiero resolverlo. Puede ser que ahí tú veas que sí, a lo mejor puedo equilibrar ciertos temas, porque a lo mejor esto es multifactorial, pero no es momento de resolverlo. Mi alma no está preparada para salir de esto. Mi nivel de conciencia no me permite en este momento con esta terapia resolverlo y ser millonario, digamos, al tiro. Eso puede aparecer, o sea, porque la persona puede decir, bueno, sabéis que no me funcionó la cuestión, entonces no sé si me explico. A ver, te entiendo el sentido y creo que hay como varias miradas para tu pregunta y también varias respuestas. En primer lugar, efectivamente, el momento donde tú consultas y las condiciones en las que consultas influyen. Entonces, puede que tú en tu consciente dices, quiero resolverlo ahora, quiero poder ser abundante muy pronto, pero tu alma tiene un camino, un programa que seguir para completar su aprendizaje. Claro. Pero eso se complementa con que hay ciertas cargas, ciertos patrones kármicos que en este momento el planeta, nuestro hogar planetario, por las condiciones energéticas que hay, nos está permitiendo cerrar ciertos ciclos kármicos. Entonces no es casual que en el año 85 el señor Robert Dessler haya canalizado la primera información de esto, que fue el primer gráfico básicamente, y que después se transformara en más de 30 gráficos, porque esa información fue dada por una inteligencia superior en el momento correcto, como una ayuda a que nosotros empezáramos a cerrar estos procesos kármicos y a que evolucionáramos en conciencia de lo que somos y entendiéramos que somos co-creadores en gran parte de nuestra experiencia y además reconociéramos el aspecto espiritual que nos envuelve a todos. Entonces, también es cierto, o sea, digamos que yo podría decirte que hay un plan divino global, pero también cada uno trae su propio plan de alma individual y ellos están siempre compaginándose. Entonces nosotros vamos navegando entre estas dos corrientes, ¿sí? Y algo que a mí me gustó mucho, que lo leí en un libro de Robert Schwartz, la persona que escribió El don de tu alma, él dice que el archivo akáshico es una estructura, no es una estructura rígida, sino que es una estructura más bien muy flexible. Y por eso puede aparecer información que va a tener que ver con cómo preguntas, en qué momento preguntas, quién pregunta. Una serie de factores influyen en la información, pero siempre eso va a ser guiado por la sabiduría del alma, es decir, hay una sabiduría superior haciéndose cargo. A mí, por ejemplo, me ha pasado trabajar un tema para mí, cualquier tema, no me acuerdo en este momento exactamente qué, donde me mostraban ciertos programas, le daba sentido a la situación, pero yo notaba que no se había resuelto todo, sino que todavía yo estaba lidiando con aquella experiencia. Y a lo mejor pasaron 2 meses o 1 año y de repente al volver a consultar por el tema, aparecieron otros programas que me llevaron a otro espectro de conciencia, pero que yo entendí ahí que no era el momento para yo entender eso, para saber eso o para limpiarlo la primera vez que pregunté. Perfecto. Pero si era un paso para seguir avanzando. Era un paso para la siguiente vez. Entonces, con una conciencia distinta, con una comprensión diferente, la segunda vez que pregunté se pudo abrir una información
que me ayudó a, digamos, a resolverlo. Perfecto. O a dar un paso ya mucho más concreto hacia la resolución de ese reto. Pero esa primera consulta que no fue suficiente para mi ego o para mi expectativa era imprescindible para vivir el proceso que me tocaba vivir o que elegí vivir. Claro, porque además viene un proceso no solo de lo que se limpió, sino de cómo cambia tu conciencia con la limpieza para seguir viviendo tu vida y seguir caminando tu propio camino. Perfecto, me queda clarísimo. Interesante, ¿eh? No sé si, bueno, hay otras cosas, digamos, para no quedarnos y comernos toda la conversación con que podría ser perfectamente, digamos, pero hay otras técnicas que ha ido desarrollando. Entonces me llamó la atención también el tema de MDS multidimensional, que entiendo, según nos contaste un poquito antes de empezar a conversar, que tiene algún nivel de relación con la terapia de respuesta espiritual como tal. Sí, yo creo que es importante que yo mencione que a mí la gente me conoce más que todo por mi trabajo con terapia de respuesta espiritual, ya que llevo mucho tiempo en el ámbito y también he tenido el honor de formar a muchas personas en distintos lugares de Latinoamérica. Entonces soy más reconocida por la TR, pero desde Perfecto. Hace más o menos unos 8 años entré en contacto con una de mis maestras de TRE, que es una persona de una experiencia increíble. Ella se llama Catherine Hamilton Cook, y digamos que ella había sido un poco como una de mis maestras del inicio y alguien con quien siempre me mantuve en contacto. Y en esa ocasión, hace unos 8 años atrás, la encontré en una actividad que había de practicantes de TRE y la vi trabajando con algo diferente y enseguida me sentí súper conectada con ese trabajo y me fui a estudiar de nuevo con ella. Para los que conocen de Enneagrama, yo soy un 5, soy eterna estudiante, así es que estudio todo el tiempo y feliz de hacerlo. Entonces me fui a estudiar con ella y ella, siendo una persona con un bagaje realmente muy importante en el TRE, porque además ella fue amiga personal de Robert Dessler, parte de los materiales de clase que nosotros usamos, que son materiales, digamos, como un currículum de clase, un material escrito, fueron creados por ella en conjunto con Robert Dessler. O sea, imagínense el peso que tiene ella dentro de este trabajo. Pero ella se dio cuenta en algún punto que había ciertas cosas que no se resolvían solamente comunicándose con el yo superior y revisando los archivos del alma, sino que había situaciones que a todos nos ha pasado que limpian los programas, pero parece que se repitiera o eventualmente reaparece o sientes que no cambió. En general, el hecho de que no cambie pasa muy poco, por eso la TR tiene muchos personas practicantes y adeptos en el mundo porque es efectiva, pero sí sobre todo como por qué esta situación volvió, por qué regresó. Ella se puso a estudiar esto de fondo y lo que entendió es que está muy bien limpiar los archivos del alma, pero que hay memorias que están fuera de los archivos, que eso no lo estábamos tomando en cuenta dentro del trabajo de Robert Dessler. Y habla ella más que todo de patrones de trauma que se quedan grabados en el nivel físico. Y cuando hablamos de nivel físico no solo hablamos del cuerpo que podemos tocar y sentir, sino del campo energético. Los cuerpos sutiles. De los cuerpos sutiles, de los chakras, de los meridianos de energía, etc. Perfecto. Entonces ella hace un trabajo magnífico de desarrollar una técnica que nos permite encontrar esas memorias, esos traumas en el nivel físico y transformarlos en este nivel. Y es que además esto surge relativamente unos años después del TRE, pero también tiene un orden. Si ustedes se fijan, nada es casual. Claro. Es como primero nos teníamos que abocar a la limpieza de los archivos del alma, resolver el karma de vidas pasadas. Es como la raíz. Que es la raíz, y ahora es encarna tu naturaleza espiritual divina en el cuerpo físico, liberándote de los traumas físicos que has cargado también. Entonces es como trabajar en dos niveles que se complementan. Entonces son técnicas complementarias y tengo desde el año 2023 el honor de que Catherine me haya permitido, Catherine y Bárbara Standiford, que es la persona, como decir, su compañera con la que crearon esta técnica, y ambas me dieron el honor de poder enseñar en español. Soy la única persona que enseña la técnica del yo multidimensional en español en este momento.
Perfecto. Me parece súper interesante, Verónica, porque yo soy una persona súper concreta, me gustan las cosas gráficas y claras, especialmente para las personas que están del otro lado lo puedan ver. Así que me voy a exponer y voy a poner un tema que a mí me está en este momento molestando este último tiempo y quiero que me hagas, muy cortito, una terapia de TRE con un tema, que es la rabia. He sentido muchísima rabia en este último 2-3 meses, que ha sido muy complicado. Entonces quiero saber de dónde viene, quiero saber si es porque, por ejemplo, puede ser parte de la menopausia, puede ser, no tengo la menor idea. Pero la rabia me está molestando y me expongo para que tú me ayudes a través de tu metodología a ver de qué se trata y si podemos hacer algo. ¿Te parece? Claro que sí. Te lo súper agradezco. Bueno, entonces yo les quiero contar aquí a la audiencia que nosotros nos preparamos para trabajar los tres antes de empezar a grabar este podcast, porque es la forma como a mí me gusta abrir la energía, asegurarnos de que no hay ninguna energía discordante, que todo pueda fluir de la mejor manera. Así es que ese proceso de preparación ya lo hicimos previamente para nosotros tres. Así que voy a ir de una vez al gráfico base, ¿ya? Donde yo podría preguntar cuál es el programa que está causando esa situación, pero tengo también la posibilidad de preguntar, y que es lo que ellos me están, hice aquí 2 preguntas en mi mente, es: ¿parto por el gráfico 1, que es como debemos partir, o quieres que yo haga una pregunta inicial que tengo en mente y que me llegó en el momento en que expusiste tu situación? Y la pregunta es: ¿en qué porcentaje, y ellos me dicen que parta por la pregunta, en qué porcentaje la rabia que siente Cecilia es causada por la energía de alguien más? Y me están diciendo en un 60%. Entonces esto quiere decir que hay una parte que es tuya, pero que también estás corriendo energía de algo externo. Okay. ¿Ya? Y ese externo podría ser la familia del alma, los campos morfogenéticos u otros. Okay. Y me dicen es de la familia. Lado materno o paterno. Lado materno, ¿cuántas generaciones atrás? 8 o más, ¿ya? O sea, al tope está eso. Entonces hay mucha energía que no es tuya. Tú la sientes como propia, pero no necesariamente es tuya. Así que vamos a preguntar cómo podemos limpiar esto. Maravilloso. ¿Sí? ¿Por qué hice esa pregunta inicial? Eso me lo da un poco la experiencia que tengo de hacer esta terapia tanto tiempo, porque me va a dar una pauta como por dónde investigar. Porque acá el cómo pregunto a los archivos del alma es importante. ¿Sí? Entonces, ¿dónde voy a encontrar el primer programa? Entonces ellos me están llevando al gráfico 24, y el gráfico 24 es un gráfico donde lo que aparecen son los votos. Votos generalmente hechos en vidas religiosas, porque acuérdate que nos dijeron hay un 60% del porcentaje total que es energía ancestral materna, pero hay otro 40% que es tuyo. Entonces seguramente yo superior está también queriendo limpiar la parte que te corresponde, ¿ya? Entonces un voto es una promesa hecha en un momento donde hay una carga emocional importante, ¿ya? Y el primer voto que me señalan es de servilismo. Entonces, si bien podría ser un voto, haber prometido servir, yo sentí como la energía de la abnegación llegó. Yo te voy a interrumpir un solo segundo para compartir lo que yo estoy sintiendo en este minuto. Okay, en este momento, cuando tú me nombras el servilismo, yo me emociono profundamente. Profundamente me emociono, hay una respuesta muy emocional, muy fuerte interna. Ok, a veces pasa que durante la liberación del programa hay una movilización emocional, así que es muy común lo que tú sientes y está bien, hay que darle espacio. Solo lo comento porque está sucediendo acá. Claro, entonces sí puede haber una carga religiosa de vidas pasadas, etcétera, pero también sentí muy claramente, que esto también me llega de forma intuitiva, que hay una energía de servilismo en ese linaje materno, ¿sí? De mujeres muy serviles, pero que luego ese servilismo también se volvió rabia porque se volvió impotencia y limitación. Claro. ¿Okay? Así que lo primero que vamos a hacer es limpiar el programa o el voto de servilismo, y el péndulo gira y espero el sí y el programa queda limpio. ¿Okay? Y pregunto si hay algo más en este gráfico 24 y me están diciendo no.
Así es que vuelvo al gráfico base, donde me dan el próximo paso, y me llevan ahora al 25. Una pregunta, Verónica, cuando tú hablas de me llevan, Me lleva yo dicen. superior. Ok. Sí, ya. claro. Mi guía espiritual, mi yo superior, es Ok. quien está, y tu yo superior que está involucrado acá, Ok. le da la información, le dan a ellos, porque nosotros hablamos de yo superior y parece un nombre como singular, pero sabemos que puede estar compuesto por varios seres o guías Ok. espirituales. Entonces podría ser un grupo de 3, 4, varía de acuerdo a la persona. Entonces me dicen, los siguientes programas son cosas que están escondidas, enterradas y ocultas, misceláneos de vidas pasadas y vidas en otras dimensiones, o sea, residuos de energías que quedaron de esas otras vidas, y ramificaciones. Esto se limpia ahora, pido que lo limpien. Entonces, al parecer también hay mucha de esa energía que no es de esta vida, sino de otras vidas. Ok. ¿Cuál es el siguiente programa? Me dicen, vamos al gráfico 4. Y a estos gráficos, del 1 al 8 más o menos, los llamamos gráficos del ámbito físico. ¿Sí? Lo que limpiamos antes tenía que ver más como con el ámbito espiritual, porque la TR abarca como estos dos niveles, pero aquí vamos un poquito al ámbito físico. Y me dicen, el programa se llama identificación. Identificación es cómo me veo, me percibo a mí mismo, a mí misma en relación a una situación. ¿Ok? Y me dicen que quieren investigar. Yo voy recibiendo movimientos con mi péndulo que yo tengo previamente pautados, digamos. Es como que esto es un sí, esto es un no, esto es limpieza, y hay cosas que yo tengo ya como ciertas pautas en las esquinas superiores de mis gráficos, que es parte de mi propia comunicación con yo superior. Cuando el programa se puede limpiar directamente, ellos me señalan esta esquina, ese es mi acuerdo. Otro terapeuta puede tener un acuerdo diferente. Y cuando hay que investigar, me señalan la esquina derecha. Entonces me dicen, vamos a investigar la identificación. ¿De dónde viene? ¿Cuándo se estableció? Me dicen, tiene raíces en una vida pasada. ¿Quién era ella en esa vida? Y me dice, ella era parte de un grupo. ¿Un grupo de qué? Un grupo de mujeres. ¿Ves? Toda la rabia viene con la energía femenina. Y esto está amarrando con lo que vamos a ver justamente después. En este taller. Exacto, del taller que queríamos mencionar. Entonces, eras parte de un grupo de mujeres. ¿Hay alguien más involucrado? Me están diciendo que no. Y vamos a ver qué pasó. Nosotros hablamos de 3 posibilidades de daño. El daño puede ser mental, que obedece a creencias, percepciones o juicios; emocional, que son las emociones; y lo físico, que es cuando ya hay un daño físico como tal, que puede ser simple, serio o mortal. Entonces, aquí me están hablando de que en esa vida tú estableciste daño mental, es decir, en la condición de mujer se condicionaron un montón de creencias, percepciones y juicios limitantes. Yo percibo a una mujer con mucha rabia porque era limitada por la sociedad o por el colectivo, pero que ella sabía que tenía un potencial mayor. Y que no podía expresarlo porque la sociedad o los grupos o los condicionamientos no se lo permitieron. Y eso te llevó a ciertas emociones, porque hay daño emocional también. Vamos a ver cuáles son las energías que traes de esa vida. ¿Ok? Y me muestran abuso sexual, o sea que ahí hay un componente importante. Violencia, a eso fuiste expuesta como mujer. Odio a sí misma, es un programa digamos que trae una energía bien potente. Celos podría haber sido de los hombres que tenían más libertad. Amargura y crítica, que puede ser autocrítica. Y me dicen, hay suficiente información para limpiar esta vida y este programa. Entonces, te quedaste identificada con esa vida. Por eso el programa se llamó Identificación, ¿ya? Vamos a volver al 4, a ver si queda algo más que limpiar allí. Me dicen que no. Y voy a preguntar ahora, ¿cuál es la parte donde influye el linaje materno de esta vida? Entonces, para esa pregunta, me vuelven al 4 y me muestran el programa que es herencia. Claro, herencias son las creencias que heredamos de la familia o de nuestras propias vidas pasadas. Pero en este caso, claramente, está apareciendo aquí la parte del ancestral.
Entonces, ¿cuándo se estableció el programa? En el vientre materno. Ujú. Tomaste la rabia de tus ancestras. Tú dijiste, yo voy a esta vida a trabajar y transformar en estas memorias de rabia, que además volviste a elegir venir en el género femenino, ¿verdad? Ujú. Pero además buscaste una familia donde ese fuera un poco el contexto, como para atraerlo por todos los ámbitos, por todos los frentes, digamos, y poder venir a trabajarlo y resolverlo. Eso es interesante de comprender que nosotros elegimos, ¿no es cierto?, nuestra familia, nuestro entorno, de una forma muy eficiente, podríamos decir, para nuestra evolución. Así Digamos, es. dentro de lo que podemos, carta natal, etcétera, lo más eficiente para poder resolver todas estas cargas, toda esta negatividad que venimos arrastrando. Correcto, exactamente. Entonces, bueno, en el vientre materno tomaste, digamos, se estableció el programa de herencia, daño mental y daño emocional nuevamente, o sea, el mismo contexto de la vida Ujú. anterior, pero en este caso además asumiendo los sistemas de creencias de mamá y de ahí para atrás hasta Ok, 8 otras generaciones que vimos. Me dicen que la energía es adentro o afuera, es adentro, dominio, claro, la energía de la mujer dominada, digamos, del dominio de lo masculino, locura, ok, que eso podría tener que ver un poco, por ejemplo, con esta parte colectiva como de decir que si una mujer es muy espontánea o dice las cosas o es franca, es porque es como que no está en sus cabales, una cosa así, ¿no? Como que Acuario, algo me cuadra. claro, esa energía femenina desbocada, que Claro. se podría tildar de locura o de que no está en equilibrio. La siguiente es egocentrismo, que nos habla como de mucha identificación con el ego, y ellos dicen es suficiente la información y ya podemos limpiar. Así que vamos a limpiar esta vida y este programa de herencia. Y no me muestran nada más. Entonces aquí hay algunas cosas donde yo puedo empezar a usar esa misma fórmula que yo les contaba de que yo a los alumnos les digo, mide la energía con tu mamá y tu papá, con tu pareja, con tus hijos, etc. Ok. Voy a hacer ese mismo principio para saber si se equilibró o falta algo. Ok. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, voy a medir la energía que tienes con tu propio rol de mujer. Ok. Y me dicen 0 positivo y 0 negativo. Entonces, queremos un 100 positivo y un 0 negativo. Por lo tanto, aquí no hay equilibrio todavía. ¿Mm? Y con la familia materna, tenemos 100 positivo y 0 negativo. O sea, la parte ancestral está resuelta, está limpia, pero falta el trabajo con el cómo inconscientemente te percibes a ti como mujer y cómo te sientes como mujer. Entonces voy a preguntar qué podríamos limpiar para terminar de balancear eso. Y me dicen que vaya al gráfico 3, que es el gráfico que tú mencionabas, José Luis, los niveles de conciencia. Lo que sabemos es que si bien estos niveles de conciencia no se investigan, podemos establecer programas en distintos niveles del gráfico. Así que yo lo voy a hacer más simple y más eficiente. Les voy a decir a los guías que limpien este gráfico de arriba abajo y de abajo arriba en todos los niveles donde haya establecidos programas que están generando esa sensación de rabia. Y ellos dicen, ya no hay nada más. Voy a volver a medir tu energía con el ser mujer o la condición de mujer o el rol de mujer y está en 100 positivo y 0 negativo. ¿Ya? Entonces, ahí al final, cuando ellos dicen que no hay nada más que hacer, pedimos el cierre de la terapia, que nosotros lo llamamos el barrido, y es simplemente un proceso de cierre que ellos realizan. Maravilloso. Te lo agradezco y creo que quedó súper claro. Sí. Me puse un poco, pero excelente ejemplo. No hay y sabes que me gustaría, ya que salió el tema del femenino y del masculino, en realidad nunca, por supuesto, la idea es satanizar a ninguno de los dos géneros. Esto va más allá. Esto va en la mirada de que hay dos energías sagradas, creadoras en este plano material, que son la energía femenina y la masculina. Y este es un tiempo donde nosotros estamos todos, así lo sepamos o no lo sepamos, estamos trabajando en balancear y en equilibrar esas dos fuerzas internamente, en lograr esa fusión y ese balance interior.
más allá del género que hayamos elegido al venir Físico, a claro. Físico, claro. exacto, al venir a esta vida. Entonces, este trabajo tiene que ver con esa parte que tú también, por supuesto, la estás haciendo en tu ámbito personal. Claro. Entonces, a ver, maravilloso primero que todo el ejercicio, ¿ah? Dan como ganas de seguir ahí y meterse uno, pero Claro, ¿te quieres poner también, José? en otra oportunidad. Pero pone cámara. Podcast. En nuestro Claro. podcast le ponemos al José. Pero mira, tomando un poquito la misma línea de esto de lo que comentaste recién, de los géneros masculinos y femeninos, ¿cierto? El equilibrio, la ley de generación, digamos que se llama. Tenemos nosotros un curso hecho por ti y una amiga, socia en el fondo, que habla de esto del femenino, el femenino profundo. No sé si nos puedes contar un poquito en qué consiste, cómo partió esto. Claro, y es que ahí es donde se genera un poco como esta, que no me deja de sorprender, ¿no? La sincronía, porque este podcast ha sido muy, digamos, muy fluido. Teníamos una idea de lo que íbamos a hablar, pero la misma información y la misma necesidad de mostrar la sesión o de cómo funciona nos llevó a la energía femenina. Claro. Entonces, exactamente esto amarra con la mención del taller del femenino profundo. Entonces les cuento un poco la historia, y es que yo, digamos que siendo honestos, sabemos que las mujeres somos en la mayoría de los casos las que estamos muy en este movimiento de terapéutico, de aprender terapias, de aprender técnicas o de asistir a sesiones terapéuticas. Entonces hay un movimiento femenino ahí importante. Por lo tanto, en mis consultas o en mis clases, donde la mayoría de las personas son mujeres, yo empecé a notar que había una especie de hilo conductor, donde se estaba trabajando en limpiar justamente estas memorias ancestrales, estas memorias propias del género, del status quo, qué sé yo. Los hombres, por supuesto, también están haciendo el mismo trabajo a su manera, porque todos lo vamos haciendo. Y junto con eso, de que empecé a entender información y a recabar mucha información terapéutica, tengo una gran amiga que además ella fue alumna mía, aprendió terapia de respuesta espiritual conmigo y es psicóloga, y el enfoque que ella estaba haciendo hace un tiempo atrás en sus redes sociales, sobre todo hablaba de los temas de pareja. Entonces me pareció que ella tenía unas herramientas muy buenas, muy interesantes, y que yo podía ofrecer esto también, y en esa ocasión armamos un curso que llamamos Conectando con el Femenino Profundo, pero lo hicimos originalmente para practicantes de TRE. Entonces se inscribieron muchas mujeres, practicantes, alumnas mías o de otros maestros de TRE, y armamos todos unos protocolos para que ellas pudieran investigar sus archivos del alma desde esta mirada, haciendo un recorrido desde la infancia, creo que empieza antes, perdón, el nacimiento, sí. la infancia, la adolescencia, la juventud o la edad adulta temprana, y luego la edad adulta más madura. Entonces fue muy bonito, tuvimos una buena congregación de personas viniendo a la clase, y quedaron las ganas, que además en cierta medida fue sugerido por muchas de las mismas alumnas que tuvieron procesos bien interesantes, de abrirlo a personas que no necesariamente hacen terapia de respuesta espiritual, pero que pudieran querer tener una experiencia donde transformar sus propias memorias dolorosas con lo femenino. Y armamos entonces un curso, digamos, como que lo adaptamos para que cualquier persona que no tenga incluso ningún bagaje de nada, ninguna preparación previa de nada, cualquier mujer pueda tomar esa clase. Y es la clase que ustedes tienen en Mantia, y que pues nosotras nos sentimos muy honradas con Natalia Becerra, que es mi colega psicóloga, de tener disponible en su portal. Sí, ahí tenemos este curso pregrabado, o sea, tenemos el curso completo, o también para que sea mucho más accesible, tanto económicamente como de tiempo, lo tenemos dividido en estas 5 etapas, que serían, ¿no es cierto?, el nacimiento, la infancia, la adolescencia, adultez 1, adultez 2. Exacto. Así que pueden ahí en www.mantia.net, cursos on demand, pueden encontrar todo esto que nos está contando Verónica. Pero profundicemos un poco en lo femenino, porque tú me estás diciendo hay un tema con la energía femenina. ¿Qué es
la energía femenina? ¿Qué es? ¿Cómo la definirías tú? Porque no es solo ser mujer. Claro. Porque el José también tiene energía femenina, toda la existencia, toda la creación tiene energía femenina y masculina, pero entendemos que hoy día está muy manoseado el término de lo femenino. Entonces me gustaría derribar algunas creencias y tener tu visión de qué es la energía femenina. Claro, la energía femenina es la energía receptiva, tiene mucho que ver con la energía creadora que pone esa, digamos, en acción, en movimiento, lo que nosotros queremos crear o manifestar. Es una energía que tiene que ver con esta idea, digamos, de estar receptivo, de flexibilidad, de juego, de creatividad, lo lúdico. Todo lo que es creativo está implícito allí. Energéticamente hablando, el segundo chakra, el área del segundo chakra, que es en la zona del bajo vientre y del sacro, nosotros manejamos la energía sexual creativa y obviamente esa energía rige los órganos de acuerdo al género físico que tengamos. Entonces, allí es donde la energía femenina junto con la masculina se manifiestan, pero digamos que es una de las dos grandes energías creadoras de la creación divina. Claro, y bueno, históricamente hemos visto, ¿cierto? Ustedes también tienen energía masculina, para yo me quiero levantar la mano, pero opina nomás, José. Pero en el fondo lo que hemos visto es que la energía masculina ha tenido una hegemonía, tal vez por así llamarlo, ¿cierto? Y en desmedro de la energía femenina. Entonces lo que uno escucha, básicamente que hoy día es un momento, como tú bien lo dices, de equilibrio, donde la energía femenina está recuperando su lugar, su importancia, porque ambas son tan importantes para la creación de la vida como lo está mencionando. Así es. Tal vez por eso salen estos cursos, porque nunca he visto, probablemente va a ser necesario, un curso de energía masculina, digamos, como para poder resignificarla, porque también la hemos mal entendido. O sea, asociamos la energía masculina, es acción, en el fondo es esta energía más penetrante, de actividad, de hacer, etcétera, etcétera. De lógica, de racionalidad. Pero la hemos expresado tal vez desde un punto de vista más, desde una cierta oscuridad, por así decirlo. Hemos dejado una parte de la energía masculina, digamos, que también es relevante, pero no sé si la hemos expresado de la mejor manera. Así es. De hecho, yo quería mencionar lo que justamente con lo que estamos, a donde estamos yendo, nosotros lo vemos como en lo práctico acá, en la explicación de que esto lo heredé de mamá o de papá, etc. Pero hacia donde estamos yendo en una instancia espiritual superior es hacia un equilibrio con el divino femenino y el divino masculino. Entonces, ambas energías han sufrido este desmedro, hemos experimentado desde la dualidad, desde el miedo, desde la separación, desde otras energías como, no sé, la violencia, la dominación, etc. Con ambas, porque además hemos encarnado como hombres y mujeres en muchas vidas, así que tenemos ambas energías e incluso nosotros manejamos la idea de que en el nivel sutil nosotros tenemos las plantillas de los órganos tanto femeninos como masculinos, ¿sí? Es decir, a mí me ha tocado trabajar con personas que, por ejemplo, que tiene un cuerpo de mujer, está encarnada como mujer, pero me piden limpiarle memorias y programaciones en sus testículos. Y hablamos de el órgano en el nivel de plantilla etérica, en el nivel sutil, porque posiblemente en una vida donde fue hombre, tuvo algún tipo de trauma, alguna situación. Perfecto. Y guardó energía en esa zona del cuerpo. Entonces, lo que estamos haciendo es encaminarnos hacia la conexión o reconexión con estas energías como divinas, ¿sí? El femenino divino, el masculino divino, y cada uno eligió para esta encarnación el género que le corresponde para lograr ese trabajo y ese equilibrio. Entonces, en el fondo de eso se trata, y no se trata de decir este es mejor, este es peor, por supuesto que en ningún caso, sino reconocer la divinidad en ambos y eso luego que nos lleve a lo divino del todo. Claro, es como masculino, femenino, funcionan como una energía
¿no es cierto? Es como una olita, creo yo, entre el hacer, el descanso, el ir hacia afuera, ir hacia adentro. Entonces, la cosa es equilibrarlo y llevarlo, o sea, a este arquetipo, ¿no es cierto?, más divino, más luminoso. Ahora, en cuanto a la energía femenina, yo como experiencia personal, porque esta no es la primera vez, obviamente, que hablo y trabajo con mi energía femenina, le pregunto yo bueno, ya lo he comentado, que me encanta Tom Heckel, que es un gran canalizador, etcétera, y la última sesión hablamos de este tema de lo femenino. Entonces le digo, Tom, cuéntame, ¿qué es la energía femenina? ¿Cómo se expresa en realidad en lo práctico la energía femenina? Y él me decía que la energía femenina era esa parte que no era racional. Todo el sentir, la intuición, o sea, todo eso es la energía femenina manifestándose. Esa es la actividad femenina. Es la forma de percibir la experiencia desde un lugar sensible, desde un lugar mucho más conectado con el corazón, con lo que siento, con lo que percibo, que la racionalidad no puede explicar. Claro. Entonces me decía, hoy día el tema de por qué está tan disminuida la energía femenina, porque tenemos un altar a lo racional, un altar a la inteligencia, a lo práctico, a lo que podemos controlar, lo que podemos tocar, y lo femenino, ¿no es cierto?, es lo que nutre por debajo, por así decirlo, todo eso. Así es, claro, como sociedad le hemos dado énfasis a esa mirada de la energía masculina, que justamente nos podemos fijar en la tecnología, en la manera como nos volvemos eficientes en el trabajo, cómo se miden los resultados, todo está numerado, las estadísticas, las encuestas, eso es energía masculina. Y tal como tú dices, lo femenino sostiene desde otro nivel. Cada vez que tú conectas con tu intuición, cada vez que conectas con tus emociones, cada vez que permites expresar tu creatividad, estás permitiendo que esa energía femenina se exprese. Y es ahí donde tenemos que encontrar el punto de equilibrio. Perfecto. ¿Nos puedes contar un poco sobre el mismo curso? Porque acá veo que hay varios bloques de este curso, ¿no es cierto? ¿A qué te refieres? No sé, toma alguno que a ti te interese explicarnos un poco, ya sea de nacimiento, infancia, etcétera. Cuéntanos un poco qué podemos encontrar en ese curso. Sí, por ejemplo, me viene a la mente en este momento a los de la edad adulta, donde nosotros nos enfocamos en ayudar a las personas a desprogramar, por ejemplo, todas esas memorias sexuales discordantes, que si bien lo estamos haciendo a través de un curso llamado Conectando con el Femenino Profundo, estoy segura que las personas podrían incluso llegar a desbloquear memorias discordantes con su sexualidad en vidas como hombres. Uh-huh. Sabemos que como mencionaba antes, que los órganos sexuales propiamente, los órganos reproductores, guardan una cantidad importante de memoria. Entonces hemos creado un material, ya sea a través de darles la información, de meditaciones o de otros ejercicios, donde las personas pueden conectar con esta información, decir, oye, sí, tal vez lo que me pasa es que yo tengo una memoria negativa con mi sexualidad, o mi primera experiencia fue no tan buena, o a mí me pasó tal cosa, y reconectar con eso, pero no desde el dolor y el sufrimiento, sino desde cómo puedo ahora entender lo que venía a aprender sobre por qué elegí ser mujer, o por qué elegí este género, y cómo puedo transformar esas memorias en mí. Entonces, por ejemplo, recuerdo esa. También, no recuerdo si es en el adulto 1 o 2, trabajamos como con los patrones que hay en las relaciones, porque hemos notado que también se generan patrones por ejemplo, mujeres que siempre son sumisas, o mujeres que siempre crían a sus hijos solas, familias donde las mujeres enviudan todas más o menos a cierta edad. Y así, por supuesto, los hombres tienen también sus propios patrones, ¿no? Ya nos tocará. Claro, sí. que tenemos, en algún momento las mismas alumnas nos decían, hagan uno del masculino, pero bueno, ahí nos quedamos. Entonces, no había acuerdo. Encontrar, por ejemplo, esos patrones repetitivos que puedes incluso ver claramente en tus líneas ancestrales. Entonces, ayudar a liberar esos patrones para que ese patrón llegue a su fin. Sobre todo porque son patrones que han causado dolor y sufrimiento en muchas generaciones de mujeres.
Perfecto, qué interesante, ¿ah? Podríamos hablar todo el día de esto, yo creo que nos faltan para hacer un podcast 2. Sí, tenemos todavía tiempo por Sí. delante, vida por delante, sí, así Dios es. quiere. Entonces, Sí. yo te agradezco, la verdad, que te agradezco tanto la sesión que nos hiciste como toda la información que has compartido con nosotros y el dedicar parte de tu vida a el desarrollo consciente, la sanación y el mayor bienestar para todos. Así que yo les agradezco, gracias José, no sé si a ti te queda algo. No, yo feliz, me encantó esta oportunidad de compartir y ver la sesión en vivo. Yo me había hecho una sesión contigo anteriormente. Pero Online, efectivamente es distinto y estaba yo metido ahí, entonces la visión también es distinta. Pero me parece sumamente interesante y yo creo que acá hay una herramienta muy potente para que muchas personas que todavía no han encontrado con cuál hacer match, a lo mejor esta es, Claro que porque sí. esta va a otro tipo de cosas. Esto entendamos que hay otro tipo de sesiones en el fondo que son tal vez más superficiales, no por eso no necesarias, con un psicólogo, con un coach, hay un montón de cosas, pero esto va a otro nivel. Y a lo mejor por ahí está alguna respuesta que no hayan encontrado, Que no alguien hayamos está encontrado. buscando, sí. Así que tremendamente recomendada, Verónica, para este tipo de sesiones. Bueno. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por estar con Yo nosotros. también les agradezco a ustedes el espacio, también me encanta compartir este quehacer diario que tengo, así es que encantada de participar. Perfecto, muchas Ok, gracias. entonces www.mantia.net y nos vemos en otro podcast. Chao, hasta luego.